Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Siempre yo quemo un poquito del sermón de James, hoy él quemó el mío. Gracias, James. Venganza. Pero es obvio, queda claro en todos los textos que hay bien clarísimo la obra del diablo y la obra de Dios. El diablo que esparce, Dios que reúne. Y aparecen clarísimo también en estos textos los pecados que existen. A ver si se dieron cuenta qué pecados aparecen en los textos. Blasfemia contra el Espíritu Santo, desobediencia, el pecado original, y en secuencia, ya enseguida, aparece ahí el pecado actual. Aparecen todas las formas de pecado en los textos y podría pasar toda la mañana hablando sobre eso, pero ustedes iban a volver para casa así, sobrecargados, ¿no? Si no fuera mirar también lo dulce y precioso evangelio que hay en todos los textos, ya en Génesis. Muy importante mencionar que el pecado que aparece ahí en Marcos, el pecado contra el Espíritu Santo, no voy a predicar sobre eso, pero es el pecado que no tiene perdón y eso siempre genera dudas, ¿no? ¿Qué sería este pecado contra el Espíritu Santo? Pecado contra el Espíritu Santo es aquel pecado persistente de alguien que conoce la palabra, conoce la voluntad de Dios, esta voluntad entró en su corazón y él de forma consciente, determinada, continua, rechaza la obra del Espíritu Santo y la niega en sí. Entonces se vuelve un pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el cierre de pase, o se quiere proveer agua para tu casa, pero se rompió la cañería, o tú cerraste la cañería. Dios quiere proveer su gracia a ti, su perdón, quiere llevarte al arrepentimiento, pero tú por medio de este pecado cerraste el pase. Que esto nunca pase con cada uno de nosotros, con ustedes, ni conmigo. Que tengamos bien claro siempre la voluntad de Dios y que nos dejemos llevar al arrepentimiento. Esto para introducir. Lo que pasa en el Antiguo Testamento retratado en Génesis es una desarmonía continuada. El diablo trae desarmonía. Desarmonía entre el hombre, la mujer y Dios. Desarmonía entre los seres humanos a sí mismos. Desarmonía entre el ser humano y el prójimo. Desarmonía entre el ser humano y toda la creación, y toda la creación contra el ser humano. Una total desarmonía. Pablo resume eso de forma fantástica en Romanos 8, cuando él dice: porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto por causa del pecado. Toda la creación. Y cuando pensamos en toda la creación, nos acordamos que esta semana fue el día o la semana del medio ambiente. Y el medio ambiente no es un pedacito, es una palabra mal usada, medio ambiente, como si ahí fuera un medio y ahora está no, es todo el ambiente. Todo, como dice Pablo, toda la creación gime a una como mujer en dolores de parto. Toda la creación fue arruinada. Y todo esto, ¿por qué? Porque Adán y Eva no escucharon lo que dijo Dios. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Si alguien quiere acompañar, busque. Dice así:
No voy a esperar hasta que busque, voy a seguir, si no vamos a ir hasta el mediodía hoy porque tengo mucho para hablar. Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el medio del huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Cuidar la creación. ¿Y qué hizo el hombre? La usurpó, se empoderó de ella y se hizo dueño de ella. Dios creó el ser humano para ser su administrador, su mayordomo. Alguien que cuida de la casa y está en armonía con su Señor y con la casa, con la creación, siendo parte de ella, pero no uno de ellas en el sentido de igualdad, porque Dios pone en el ser humano su imagen y semejanza, su inmortalidad, el nefesh, de vida, el alma. Y Dios pone en él lo más importante, su santidad. Dios lo crea a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no somos una evolución de los monos. Dios nos creó diferente al ser humano. Un ser racional, inmortal y una extensión misma de la santidad de Dios. Jesús habla de eso de forma no tan clara, pero después entendemos a Jesús cuando Él dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El hombre como una extensión de Dios, un ramo de Dios, mucho menor que Dios, como dice el Salmo 8. No dioses, pero conectados a la santidad de Dios. O sea que el ser humano fue creado de esta manera y por eso él es ser humano. El ser humano es dependiente de Dios. Y cuando el ser humano niega su conexión, su dependencia de Dios, él deja de ser humano y pasa a ser un animal cualquiera, una bestia racional y cada vez más irracional, que no se da cuenta de la importancia que Dios le dio y no es capaz de ver lo cuán especial Él es en este mundo caído para cuidarlo, para cuidar a sí mismo y para cuidar del prójimo. Esta forma del ser humano actuar es la que gradativamente pasa a transformar en el hombre, no en un cuidador, pero en un destructor. El pecado desconstruye lo humano y desconstruye la armonía de Dios. El ser humano pasa a actuar como un caballo que usa estas... ¿Cómo se llama? Orejera y lo que tapa el ojo. ¿Ah? ¿Orejera también? No puede ser orejera si va sobre el ojo. Tapa ojera. Vamos a inventar otra palabra. Y el caballo, cuando tiene el tapaojos, o como quieran llamar, no ve y se guía por la voz del jinete. Gracias, Croce. Así el ser humano pasa a ser guiado desde el pecado original por el jinete Satanás. Dios nos creó dependiente, pero también con una cierta maravillosa independencia. Por ejemplo, Dios invitó al ser humano a dar nombre a los animales, a cuidar, a enseñorar, cuidando los animales.
Y todo esto bajo este equilibrio, libertad, pero también dependencia. Lutero dice eso en la explicación de todos los mandamientos. Debemos temer y amar a Dios. Este es el equilibrio. Proverbios 1:7. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Esta fue la confusión de Adán y Eva. Entreverar temor y amor, dependencia e independencia. Dios puso entonces un árbol en medio al jardín con la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas del árbol ciertamente morirás. El hombre quiso ser determinantemente independiente. ¿Cómo se da esta dependencia perdida? Dios da libertad para el ser humano para elegir de todo. Puedes comer cualquier fruto, pero este no, porque este te va a poner viseras. Este es el que va a hacerte creer que tú puedes determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y el ser humano tiene independencia para todo, menos de esto. El ser humano no es capaz y no le fue otorgado la potestad de determinar lo que es y lo que no es pecado. Y ahí está la gran trampa. El ser humano a partir de ahí pasa a conocer el mal y pasa a usar toda su inteligencia y capacidad también para esto. Y todo lo que él inventa o transforma termina mal. El ser humano descubre que puede crear lagos y con eso deja a otros seres humanos sin agua. El ser humano desvía ríos y por eso seca mares. El ser humano descubre la fuerza del átomo y podría crear energía limpia, pero destruye y amenaza. El ser humano descubre la energía del petróleo, reserva natural de Dios, pero contamina todo el mundo con eso. El ser humano crea un mundo que se va calentando y por eso vemos catástrofes por todos los lados. Todo lo que el ser humano recibió para usar para bien pasa a ser usado para mal. Y tenemos que darnos cuenta que acá hay un tema principal y punto central: el oído, no los ojos, el oído. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? No prestar atención en la palabra de Dios. Es obvio, no escucharon a Dios. Cuando el ser humano niega la palabra de Dios, esto es la fuente de todos los demás males. El negar a la palabra de Dios genera todos los demás pecados que hablamos en el comienzo y toda desgracia. Pero el punto acá es: ¿quién hizo esto? ¿Quién empezó todo esto? ¿Y qué significa esto para nosotros? Miren, el diablo simplemente lanza preguntas, poniendo en dudas la palabra de Dios. El diablo llega a Adán y a Eva y dice a Eva, también a Adán después: así que Dios los ama. Mira, pero Dios los ama de verdad, porque si ama de verdad, ¿tienen libertad para todo? Pero no tienen libertad para comer de aquel árbol, entonces no es total libertad, ¿verdad? Hay algo equivocado ahí. Y si Dios quizás te está escondiendo algo, la posibilidad de que tú seas como Él.
Y si Dios te está escondiendo misterios grandiosos al comer esto, y el ser humano sí mete la pata y hace la macana. ¿A través de qué? A través de la duda de Satanás. Lo que hace Satanás es desacreditar, poner en descrédito, desconfianza la palabra de Dios. Y es esto lo que Satanás hace hasta nuestros días. ¿Será esto la verdad? ¿Será que todo esto es verdad? ¿O será que hay partes que podemos sacar una hoja? ¿Será tan así? Y ahí viene un montón de dudas que el ser humano pone en su cabeza. ¿Será que Dios me ama de verdad? ¿Será que Él me perdona de verdad? ¿Y qué tal si empiezo a tomar un poco las riendas de mi vida? Pensar por fuera de la cajita, se dice hoy en día, ¿no? Y esto todo viene del diablo, el padre de la mentira. Y Él realmente es el padre de la mentira, porque Él, creando la duda, saca del ser humano la fe. Y ese es el punto. Sacando la certeza de la palabra de Dios, cae todo, cae la fe. Esta duda puede generar a los ateos la falta de fe. La duda es el punto central del creer, y si rechazas la duda, el creer. Es la primera jugada de Satanás. La segunda es hacer que él piense que él puede ser su propio Dios y hacer ver por los ojos de la ambición y de la razón tan sola. Y vio que el fruto era apetecible. Y dejó de ver y escuchar todo lo que Dios había hecho. El ser humano quiere tener las riendas de la autonomía. Interesante que la palabra autonomía en griego es eudaimonía. El ser humano quiere tener su mentira propia, o su demonio propio, ser un mentiroso propio y negar a Dios. Todo esto suena muy pesado para esta mañana, pero es muy importante entender eso para entender el valor de la salvación, de lo que Dios hizo, de lo que Cristo hizo por nosotros. No basta con las ganas de vencer el pecado si tú no entiendes lo cuán profundo es el pecado en este mundo y cuán arraigado está el pecado en cada ser humano como un chicle en el pelo, casi imposible de sacarlo solamente por Cristo Jesús. Tenemos libertad entonces en Cristo, pero volvemos al mismo punto. Libertad tenemos para elegir un montón de cosas buenas. Podemos tener libertad para elegir cosas básicas, entre tomar baldo o Canarias, entre hinchar por Grêmio o Peñarol. Eso escribí antes del partido de ayer, pensé que iba a jugar Grêmio y Peñarol. No va a jugar. Pero no olvidemos que no tenemos la libertad para determinar lo que es bueno y malo, en el sentido de determinar lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Y por qué digo eso? Porque esto es lo más actual de nuestros días. El pecado o la tentación del diablo a Adán y Eva sigue siendo la tentación más actual que jamás hubo en el mundo. Nunca fue tan actual. El diablo sigue usando la misma estrategia. Dios debe ser más bueno de lo que está escrito. Si Él es amor, no los va a rechazar a nadie. Dios, en verdad, quizás no te ama tanto. Y sí, Dios quizás ni existe. Y sí.
Y cada uno pasa a tener su propia verdad y vivimos en este relativismo que vivimos en los días de hoy. La buena noticia aparece ya en Génesis. El capítulo 3 de Génesis, luego después de la macana, dice el versículo 8, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios que iba y venía por el huerto con el viento del día. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí en el huerto, yendo y viniendo? ¿Qué estaba haciendo? Buscándolos. Y todas las preguntas que pasan a ver acá son retóricas. Primero, Dios lo está buscando. ¿Dios no sabía dónde ellos estaban? Claro que sí. Dios los está buscando, ¿por qué? Porque los ama. Y este buscar tiene un motivo. Dios quiere llevarlos a ver lo que ellos hicieron. Entonces lo primero que hacen, corrieron y se escondieron atrás del huerto para huir de la presencia de Dios. Es lo que el ser humano siempre hizo, huir de la presencia de Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Dios los llamó. Dios sigue llamando al ser humano, vuelvan, reconcíliense conmigo. Este es el ministerio de Dios, el ministerio de la reconciliación. Vayan, vengan, vamos a tener armonía de vuelta, hombres. ¿Dónde andas? Dios está buscando a Adán y Eva para perdonarlos. Dios está buscando a ti todo el tiempo para perdonarte. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. La palabra de Dios es un espejo. Y cuando nos miramos en ella, nos vemos desnudos en el sentido espiritual, porque Dios nos desnuda y muestra cuán profundo y feo es nuestro pecado. Y nos damos cuenta que somos la imagen perdida de Dios ahora. Ya no somos puros, ya no somos buenos. Es la vergüenza del pecado. Y Dios dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Preguntas totalmente retóricas. Dios sabía que estaban desnudos ahora porque habían metido la pata. Dios sabía por dónde andaban, en qué hicieron. Y Dios sabía que comieron del árbol. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere llevarlos a que ellos confiesen su pecado. Dios conoce toda tu vida. Dios sabe todos tus pecados en pensamientos, palabras, acciones, omisiones. Pero Dios quiere que tú confieses tu pecado. Y que al estar en su presencia te dé cuenta de tu pecado, para que Dios pueda perdonarte y limpiarte de toda maldad. Infelizmente muchas veces somos como Adán. Adán, ¿qué hace? Dice: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Julio, ¿ya hiciste eso alguna vez? La culpa la tiene ella, la culpa la tiene él. Siempre estamos tirando la culpa en otro. Yo también. Todos nosotros. Yo no fui. Y Adán está poniendo la culpa no solamente en Eva, está poniendo la culpa ¿en quién? En Dios. La mujer que tú me diste, tú tienes la culpa, Dios. ¿Cómo es duro el corazón del ser humano para reconocer su pecado y arrepentirse?
Entonces Dios camina un poco más y encuentra a Eva. Y le dice, ¿qué es lo que has hecho, Eva? Caramba, Eva. Y ella dijo, la serpiente me engañó, ¿verdad? Y yo comí. Ojo con eso. A veces somos muy prontos y muy rápidos en poner la culpa en Satanás. Y es verdad que Satanás es el padre de la mentira, es el primer culpable de todo, pero ¿qué de nosotros? De nuestra propia carne. Eva tiró toda la culpa en Satanás, pero no era bien así. Ella cedió a la tentación. Entonces Dios fue al diablo y dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. No hay ninguna compasión del diablo, no hay perdón para el diablo. Ahora hay un anuncio de condenación para el diablo. Versículo 15. Y este versículo nosotros llamamos de protoevangelio, el primer prototipo de evangelio, donde Dios dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí está descrito el plan de Dios para redimir y salvar al ser humano, para finalmente buscar el ser humano en el jardín de este mundo, en el huerto del Getsemaní, donde Jesús fue clavado en la cruz, como la serpiente en el desierto, y todo aquel que con fe mire a Jesús será salvo, sin dudas, sin temor. Por la sangre de Jesús todos los pecados del mundo serán limpiados. Y todo ser humano que crea y sea bautizado será salvo eternamente. Esta es la obra que Dios anuncia en Génesis 3:15, miles de años antes de Jesús. Y Dios pasa todo el Antiguo Testamento buscando al ser humano, arrebañando, reuniendo para llegar a Cristo, y que todo aquel que en Él crea, mediante la palabra, sea tenido como raza electa, pueblo santo exclusivo de Dios. Ahí en la cruz la serpiente fue pisada en la cabeza. ¿Cómo matas a una serpiente? No la cortes al medio, aplasta la cabeza. Ahí el poder total del demonio sobre ti, que estás en la fe, fue aplastado. El hombre fuerte del Evangelio fue atado, encadenado. El diablo solamente tiene un perímetro. El diablo no tiene el poder de ir y destruirte. Ahora no te acerques a este perímetro. Si tú pecas, la culpa siempre es tuya. ¿Por qué fuiste ahí? Y si el diablo te mata y te devora, es porque quedaste ahí. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo. Aléjate de ahí. Salga corriendo, Lutero decía, de ahí. Fluch raus, salí volando de ahí. No entres ahí. Este es el grano del Antiguo Testamento que se conecta al Evangelio de hoy. Estas son las dos puntas que se conectan en nuestra vida. El pecado que está en el mundo, que nos contaminó tan profundamente, y el perdón de Dios. Así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Dios lo sacó del mundo por medio de un solo hombre, Cristo Jesús. Y Dios te llama a ti, convoca a nosotros como iglesia, para llevar este evangelio a todas las personas. Porque Dios está reconstruyendo en Cristo Jesús toda la creación. La restaurará en el día venidero, trayendo de vuelta plena armonía.
La iglesia es un anticipo de esto, un pedacito del Edén, donde Dios está trabajando para reconciliarnos entre Él y nosotros, nosotros y Él, y entre nosotros constantemente. Y también entre nosotros y la creación. Y ya que empecé hablando del medio ambiente, quiero terminar hablando del medio ambiente, para alegría de Daniel y Laura. Todos ya escucharon hablar del fenómeno El Niño. Sí, seguro. ¿Qué es el fenómeno? Es calentamiento del océano Pacífico. Y ese calor viene a las extremidades, creando mucha humedad y empieza a pasar todas las catástrofes que tenemos. Ahora, ¿por qué se llama El Niño? Porque está cerca de Navidad. Siempre vienen los días de Navidad. Vienen los días de Navidad, pero no se sabe cuándo. Jesús vino a la Navidad para arreglar toda la desarmonía, incluso de la creación misma que gime. Y Cristo promete que volverá nuevamente en gloria para finalmente reconstruir nuevo cielo y nueva tierra y traer total armonía a este mundo, al ser humano y a nuestra relación con Él, en un lugar donde no va a haber más muerte, tentación, provación, dolor, sufrimiento, una nueva Jerusalén, un nuevo Edén. Ahí es donde Dios nos quiere poner. Pero Dios no dijo cuándo será el día ni la hora. Pero nos dice que guardemos en fe, con el aceite bien cargado en nuestras lamparinas, porque nadie sabe el día ni la hora. Mirando a nuestro alrededor, vemos que falta mucho menos, cada vez menos. Prepárense, preparémonos. Jesús volverá y nos llevará para un lugar mucho mejor. Quedemos unidos en esta nueva familia, como Jesús dijo: ¿quién es mi padre, mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son. Ustedes son mi familia. Miren a su alrededor. Esto es tu familia. Esta familia estará contigo eternamente. Dios nos guarde en este Edén, sombra del futuro Edén. Amén.